Hola, buenas tardes. En esta grabación voy a hacer el examen del bloque de funciones, ¿vale? Toda la parte de análisis de que hicimos, bueno, no todo fue el 26 de enero, uno fue el 26 de enero, otros el 27 de enero, incluso algunos que fue el 29 de enero, quiero recordar. Vale, este es el examen. En el primero que hicimos había para elegir, entre los que vienen en el recuadro hay para elegir. Y como vamos a ir viendo, pues aparece pues todos los contenidos relacionados con funciones. Esa era la primera pregunta en la que había que elegir entre la opción A o la opción B. Empiezo por la 1A, típico problema en el que hay que aplicar el teorema de Bolzano para determinar una solución de una determinada ecuación. Apartado B, utilizar el teorema de Rolle para demostrar que la solución antes obtenida es única. Y el C, que es de determinar la ecuación explícita, me dice que es la explícita de la recta tangente a la gráfica de la función en un cierto valor. Empezamos con el apartado A, entonces, bueno, dada la función f de x igual a e elevada a 2x menos 4 más x menos 2 y la ecuación e elevada a 2x menos 4 más x menos 2 igual a 0, porque fíjate que en el apartado A lo que me aparece es una ecuación, fíjate que la parte de la izquierda se corresponde con la expresión algebraica de la función. Lo primero que hay que tener claro y que hay que escribir es que las soluciones de la ecuación se corresponde con los valores donde la función vale cero, que es lo que está escrito aquí en este recuadro. Es decir, un cierto número real S es solución de la ecuación si solamente si la función en ese valor vale cero. Esto lo vamos a poner aquí ahora un asterisco porque lo voy a utilizar posteriormente. Bien, lo que voy a hacer ahora es, para utilizar el teorema de Bolzano, buscar una pareja de valores en los que la función tome signos de signos contrarios. Podemos ver rápidamente de una manera fácil, utilizando la calculadora, un poco probando, que por ejemplo en el 1, pues la función en el 1 quedaría e elevada a 2 menos 4, ¿vale? 2 por 1 es 2, 2 menos 4, que es menos 2, aquí sería e elevada a menos 2, ¿vale? Menos 1 y menos 2. Eso es lo que valdría la función en el 1. Y esto queda menor que 0, ¿vale? En el 1. 1 menos 2 menos 1. Y lo que me quedaría en el 2 es 1 que es positivo. Por lo tanto, como decía, tengo ya el punto de partida para poder aplicar el teorema de Bolzano. Primero, la función es continua en el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 2 y en los extremos del intervalo la función toma valores de distinto signo, que es lo que he dicho de palabra, lo que está aquí escrito. F de 1 por F de 2 es positivo, dicho con otras palabras, la función en el 1 y en el 2 toma valores de distinto signo, tal y como aquí vemos. Que la función sea continua en el intervalo cerrado, tal y como he puesto aquí en rojo, es porque la función es continua en todo R, desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué diría el teorema de Bolzano? Pues que existe un valor dentro del intervalo, es decir, perteneciente al intervalo que va desde 1 hasta 2, en el cual la función vale 0. Pero volviendo al asterisco, lo que estaríamos diciendo, trasladándolo a la ecuación, es que existe un valor en el intervalo 1, 2 que es solución de la ecuación. Y eso es lo que teníamos que demostrar en el apartado A. La segunda parte del apartado A es conseguir un valor aproximado de dicha solución hasta las centésimas. Y aquí ya lo que hay que hacer es tirar de calculadora. Una vez que yo sé que la solución está entre 1 y 2, pues me voy a la calculadora, opción tabla, cojo entre 1 y 2 de 0,1 a 0,1, es decir, una décima en una décima, y veo, aquí tengo el trozo, que en el 1,5 la función es negativa y que en el 1,6 la función es positiva. Por lo tanto, no vamos a escribir ahora todo el proceso, pero reiterando lo que antes dijimos, existirá un valor S entre 1,5 y 1,6 en el que la función valdrá 0, es decir, que será solución de la ecuación. Por lo tanto, ya la tendríamos acotada, no entre 1 y 2 como la teníamos antes, sino entre 1,5 y 1,6. Como quiera que me piden una aproximación hasta las centésimas, tenemos que ser más ambiciosos. Cojo entonces el intervalo que va desde 1,5 hasta 1,6 y voy recorriéndolo de una centésima en una centésima. 1,50, 1,51, 1,52, 1,59 hasta 1,60. Y veo que en el 1,57 lo que vale la función es un número negativo, fijaros que es muy negativo, y la función en el 1,56 es positivo, ambos prácticamente cero. Por lo que puedo afirmar que la solución se encuentra entre 1,57 y 1,58. Sabiendo que la solución está en ese intervalo y sabiendo que la amplitud de ese intervalo es de una centésima, cualquier valor que yo cogiese de ese intervalo me valdría como una aproximación de la solución con un error menor que una centésima, o lo que dice en el enunciado, una aproximación hasta las centésimas de la solución de dicha ecuación. Yo he cogido el valor intermedio, que es el que siempre cojo, también pudiera haber cogido el 1,57 o el 1,58.
Parte B, pues me dicen que utilizando el teorema de Rolle tengo que demostrar que solamente hay una solución. Aparte de utilizar el teorema de Rolle, el argumento o el razonamiento que se utiliza es reducción al absurdo, ¿no? Reducción al absurdo, ¿sabéis lo que significa? Suponer lo contrario de aquello que voy a demostrar, ir haciendo una cadena de razonamientos lógicos, todos los cuales sean ciertos, y al final llegar a una contradicción, algo que es imposible. Recorriendo todo hacia atrás, evidentemente, viendo que en ningún punto de esa cadena he cometido ningún error, pues el argumento al cual llego es que justo lo que supuse al principio es imposible que ocurra. Es decir, demuestro lo contrario de lo que he supuesto. ¿Qué parto entonces? Pues de suponer que esta ecuación tuviese dos soluciones distintas. A esas dos soluciones distintas yo las llamo S1 y S2. Si son distintas habrá una que será más pequeña que la otra. Voy a suponer que S1 es la más pequeña, S1 menor que S2. Y lo que voy a hacer ahora entonces es aplicar el teorema de Rolle en el intervalo justamente que va desde S1 hasta S2. Vale, de nuevo volviendo a lo del asterisco, suponer que ambos valores son soluciones de la ecuación equivalen a decir que la función en ambos valores tiene que valer 0, ¿vale? Volvemos a reiterar lo que ya dijimos en el apartado anterior. Y lo que voy a hacer ahora también es calcular la derivada de la función. La derivada de la función es pues, la derivada de elevado a algo, de elevado a una función, elevado a la composición de otra función, pues es e elevado a esa función por la derivada de esa otra función, que sería por 2, más la derivada de x que vale 1, menos la derivada de 2 que vale 0. Esto es lo que valdría la derivada de la función. Observando la expresión de la derivada, fijaros que la conclusión a la que llego es que la función es derivable en todo r, desde el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuáles son las tres hipótesis del teorema de Rolle? Pues la primera es que la función es continua en el intervalo cerrado que va desde la primera solución hasta la segunda, lo cual es cierto porque tal y como antes vimos y dijimos, la función es continua siempre. Segunda hipótesis, la función es derivable en el interior de dicho intervalo. ¿Es cierto? Sí, acabamos de ver que la función es derivable siempre. Y tercera hipótesis del teorema de Rolle, la función en ambos extremos del intervalo vale lo mismo. ¿Por qué? Pues aquí lo tengo. Porque en ambos casos, suponer o decir que es solución de la ecuación equivale a decir que la función en ellos vale 0. Por tanto, se cumplen las tres hipótesis del teorema de Rolle, por lo que puedo afirmar que existirá un valor dentro del intervalo en el que la derivada valdrá 0, ¿vale? Pero decir esa condición equivale a decir, tal y como hemos puesto, pues f' de c sería 2 por e elevado a 2c menos 4 más 1 igual a 0 y enseguida llegamos a una contradicción. ¿Por qué llegamos a una contradicción? Porque despejando me quedaría que e elevado a 2c menos 4 tendría que ser igual a menos 1 medio, lo cual es imposible porque una exponencial nunca puede ser negativa, porque el exponente 2c menos 4 tendría que ser el logaritmo en base, es decir, el logaritmo neperiano de menos 1 medio, que no existe. Por lo tanto, es una contradicción. Y, como os decía, vuelvo hacia atrás, veo que este razonamiento es cierto, es decir, el teorema de Rolle es cierto, veo que las tres hipótesis se cumplen, el punto en el cual falla es justamente lo que supuse al principio. Por lo que podemos afirmar que la ecuación e elevado a 2x menos 4 más x menos 2 igual a 0 tiene una única solución. En el apartado C del problema me piden que determine la ecuación explícita de la recta tangente a la gráfica de la función en x igual a 2, en el punto de abscisa x igual a 2. Recupero del apartado B lo que valía la derivada y para calcular la recta tangente en x igual a 2, acto reflejo, como sabéis, tengo que calcular lo que vale la función en el 2 y lo que vale la derivada de la función en el 2. La función en el 2 pues sería e elevado a 0, 2 por 2, 4, menos 4, 0, que es 1, 1 más 2, 3, 3 menos 2, 1. De esa manera tendría ya un punto, el punto de tangencia, en el cual roza la gráfica de la función, que es el punto 2, 1. La derivada de la función en el 2, sustituyendo en este caso en la derivada, me quedaría 2 elevado a 0, que es 1, 1 por 2, 2, 2 más 1, 3. Y con la derivada lo que tengo es justamente la pendiente de la recta tangente en ese punto, la pendiente de la recta tangente en el 2. De todas las ecuaciones que en el año pasado vimos de la recta, pues voy a escribir la punto pendiente. La ecuación punto pendiente es y menos la segunda coordenada del punto igual a la pendiente 3 que multiplica paréntesis a x menos la primera coordenada del punto. Lo único que hay que tener cuidado porque pone ecuación explícita, es decir, tengo que obtener la ecuación con la y despejada. Quitaría el paréntesis, me quedaría 3x
menos 6 y el menos 1 que pasaría sumando. Por eso queda 3x menos 5. Y esa sería la ecuación explícita de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa x igual a 2. Pasamos al 1b. Fácil. Yo creo que incluso más fácil que el anterior, pero bueno, ¿vale? Podríais elegir. Me dan una función, la típica función definida a trozos, de una manera para los valores menores que 0 y de otra manera para los valores mayores o iguales que 0, ¿vale? Esta es otra manera de visualizar la expresión algebraica de la función, como decía y digo, desde el 0 sin incluir hacia atrás, esta es la expresión algebraica, a partir del 0 inclusive, esta sería la expresión algebraica de la función. Me dicen en el apartado A, que es el que vamos a hacer ahora, que determine cuánto tiene que valer A para que la función sea continua en x igual a 0. Para que una función sea continua en un cierto valor, x igual a 0, tengo que calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha y justo lo que vale la función en ese valor. Y para que sea continua, los tres valores tendrían que coincidir. Cuando me acerco al 0 por la izquierda, la expresión algebraica de la función, fijaros que es 2 menos 2 coseno de x entre x cuadrado. Si donde pone x pongo 0 para evaluar el valor del límite, pues me queda la indeterminación de 0 entre 0. Coseno de 0 que vale 1, menos 2 por 1 que es menos 2, más 2, 0, y abajo 0 al cuadrado que es 0. La indeterminación 0 entre 0 es resoluble aplicando la regla del L'Hopital, que sabéis que lo que tengo que hacer es sustituir numerador por su derivada, denominador por su derivada. No tengo que hacer la derivada de la fracción. Cuidado que hay gente que aún sigue cometiendo ese error. La derivada del numerador es la derivada de esta constante que vale 0 menos 2 por la derivada del coseno. Siempre que tengo un número delante de una función, pues la derivada es ese número, menos 2, por la derivada del coseno que es menos el seno. Por eso queda más. Menos 2 por menos seno de x, pues quedaría 2 seno de x. Y abajo la derivada que es 2x. Vuelvo a evaluar el valor del límite, fijaros que este 2 y este 2 lo podría simplificar, me quedaría seno de 0 que vale 0 entre 0, con lo cual de nuevo me queda la misma indeterminación 0 entre 0 que puedo resolver utilizando la regla del L'Hopital. Derivada del numerador, que sería la derivada del seno, que es el coseno, si no hubiese simplificado con un 2 delante, y la derivada de x, que vale 1, si no hubiese simplificado 2. De una manera o de la otra, me quedaría evaluando en el 0 que la indeterminación por fin quedó resuelta y me queda que vale 1. Eso es lo que vale el límite por la izquierda. Para calcular el límite por la derecha de la función, pues si evalúo lo que vale x, donde pone x pongo 0, me quedaría la raíz de a. Y por último, f de 0, no olvidemos, mirando aquí, que el 0 entra en la parte de la derecha, por lo tanto me quedaría raíz de a. Para que la función sea continua, como decía y digo, lo que tiene que ocurrir es que los tres valores coincidan, es decir, que la raíz de a tiene que ser igual a 1. Elevando al cuadrado, pues lo que me quedaría es que a tiene que ser igual a 1 al cuadrado, que es 1. Por tanto, para que la función sea continua en el 0, la a tiene que valer 1. Me dice ahora el apartado B que indica si la función cumple para el valor de a antes obtenido, para a igual a 1, las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo que va de 0 a 2, determinando en ese caso el valor c cuya existencia asegura el teorema. Como observación, para que la función sea continua, antes vi que la a tiene que valer 1, pues aquí donde pone a pongo 1, ¿vale? Lo único que tengo que tener cuidado. Y voy a ver si se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio. La primera condición que evidentemente sí que se cumple, porque la función de partida era continua en todos los valores salvo en el 0, pero justamente he visto que cuando la a vale 1 es el caso en el cual la función es continua en el 0. Por lo tanto, claramente puedo afirmar que sí que se cumple la primera hipótesis. Y en cuanto a la segunda hipótesis, la función tiene que ser derivable en el interior, no necesariamente en los extremos, en el interior del intervalo que va de 0 a 2. Por eso, no es necesario que compruebe si la función es o no derivable en el 0. Fallo que alguna gente cometió. Hay gente que se puso a mirar si la función es derivable en el 0. No lo exige el teorema del valor medio, ¿vale? Calculo la derivada de la función en este intervalo. Fíjate que en este intervalo, cuando calculo la derivada de la función, es esta la que tengo que coger. De esta ni me molesto en calcularla. Intervalo 0, 2. La derivada podéis comprobar que es 2x entre la raíz de 2x cuadrado más 1, función que no tiene ningún problema, por lo que puedo afirmar que la función es derivable. ¿Se cumplen entonces las dos condiciones del teorema del valor medio? Sí. ¿Qué puedo afirmar entonces por el teorema del valor medio? Pues lo que está aquí escrito. Existe un valor en el intervalo que va de 0 a 2 en el que la derivada coincide con la diferencia de lo que la función vale en los dos extremos del intervalo dividido entre la amplitud del intervalo. Esto era recordar la tasa de variación instantánea y esto es la tasa de variación media. Esa es la interpretación
del teorema del valor medio que no me piden. Hay un valor dentro del intervalo en el que la tasa de variación instantánea coincide con la tasa de variación media. Vale. ¿Qué tengo que hacer para resolver la ecuación y averiguar el valor que me piden? Pues donde pone f' de c, poner 2c entre la raíz de 2c cuadrado más 1. Donde pone f de 2, pues evaluar. F de 2 sería 2 al cuadrado, que es 4, por 2, 8, más 1, 9, raíz de 9, que es 3, menos f de 0, pues f de 0 sería 2 por 0 al cuadrado, que es 0, 0 más 1 es 1, raíz de 1, que es 1, y dividir entre 2 menos 0, amplitud del intervalo, que es 2. ¿Vale? Lo que me quedaría entonces es 2c entre la raíz cuadrada de 2c cuadrado más 1 igual a 3 menos 1, 2 entre 2, 1. Y para averiguar lo que vale la c, pues lo primero que hago es lo que está dividiendo a la izquierda lo paso multiplicando a la derecha. Para quitar la raíz elevado al cuadrado me quedaría 4c cuadrado y a la derecha el cuadrado se carga la raíz. Y me queda una ecuación de segundo grado incompleta. Me llevo la c cuadrado a la izquierda, me quedaría entonces c cuadrado igual a 1, por lo que c cuadrado valdría un medio, por lo que c valdría cualesquiera de las dos soluciones de las dos raíces de un medio. Pero cuidado, el valor que estoy buscando, el que me afirma que existe, el que estoy buscando en el intervalo que va de 0 a 2, evidentemente sería raíz de un medio, que racionalizando podéis ver que es raíz de 2 dividido entre 2. Raíz de un medio o raíz de 2 partido entre 2, da igual como lo dejes, ese es el valor cuya existencia asegura el teorema y en el cual se cumple, por lo que hemos dicho antes de palabra, que la tasa de variación instantánea coincide con la tasa de variación media. Vamos a pasar ahora al segundo. En el segundo no había lección, me daban una función que es logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. A ver, lo expliqué en su momento en el examen, lo vuelvo a repetir. Es el cuadrado del logaritmo, no es el logaritmo del cuadrado, no da igual, ¿eh? No es que coja x, lo elevo al cuadrado y luego hago el logaritmo, sino es que primero hago el logaritmo y, por eso abarca todo el paréntesis, después lo elevo al cuadrado. Sin más preámbulos, pasamos a calcular el dominio de la función. Sobra decir que, según lo que acabamos de decir, el problema que tiene la función, el cuadrado sabéis que no tiene ningún problema, puedo coger valores positivos, negativos, tuertos, viscos y feos, pero el logaritmo sí que exige que sobre lo que actúe sea un número estrictamente mayor que 0. Por eso el dominio de la función es el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Bien, me piden ahora que estudie la continuidad que tiene la función en el 0, es decir, me dicen que estudie si es continua. Caso de que no lo sea, que determine el tipo de discontinuidad que presenta. Vale. Voy a calcular, igual que antes, el límite por la izquierda, el límite por la derecha y lo que vale la función en el 0. El límite por la izquierda de la función directamente no existe. No existe porque a la izquierda del 0 no hay función. Si no hay función, no hay tendencia. Con lo cual, esto no es que valga una cosa, valga otra, valga infinito, valga menos infinito. Directamente es que no existe. Cuando me acerco ahora al 0 desde la derecha, ahí sí que hay función, y el valor de la función es el que aquí hemos puesto. Si evalúo lo que vale el logaritmo neperiano en el 0 por la derecha, me queda el logaritmo neperiano en el 0 elevado al cuadrado. Y ahora viene la pregunta, ¿cuánto vale el logaritmo neperiano de 0? ¿Cuál es el número al que tengo que elevar e si quiero que me quede 0? La pregunta es, ¿infinito como algunos pusisteis? No, e elevado a infinito no vale 0, e elevado a infinito es infinito. Menos infinito, sí, e elevado a menos infinito es 1 entre e elevado a infinito, 1 entre infinito que es 0. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito, pero cuidado que está elevado al cuadrado. Por eso aquí lo que queda es infinito. Cuidado con el cuadrado, ¿vale? Y por último, f de 0 no existe por el mismo motivo que antes hemos estudiado, hemos dicho. Dominio es desde 0 sin incluir hasta el infinito. ¿Qué es lo que puedo afirmar entonces que tiene la función en el 0? Pues la función tiene en el 0 por la derecha, una discontinuidad de salto infinito o asintótica. En el apartado B me dicen que estudie la monotonía de la función, indicando sus extremos relativos, si es que los tuviese, que voy a ver que sí que los tiene. Vale, sabéis que la herramienta que tengo que utilizar es la derivada de una expresión elevada al cuadrado es el 2 por el algo, 2 por el logaritmo neperiano de x, como siempre por la derivada del algo que es 1 entre x. Juntando todo esto en una única fracción, me quedaría 2 logaritmo neperiano de x dividido entre x. Eso es lo que vale la derivada primera. Sabéis que para calcular los posibles, para determinar los posibles extremos relativos, tengo que averiguar los valores en los que la derivada vale 0. Cojo la derivada, la igual a 0,
Lo que está dividiendo en 0 pasaría multiplicando, o más fácil, para que una división el resultado sea 0, el numerador tiene que ser 0. Me da igual decirlo de una manera o de la otra, en realidad estoy diciendo lo mismo, la ecuación a la que llego es 2 veces logaritmo neperiano de x igual a 0. He puesto esto porque hay gente que sigue liando. El 2 lo pasaría dividiendo, eso nadie se lía, 0 entre 2 que es 0, pero hay gente que llega aquí y se queda muerta. ¿Cómo salgo de ahí? Pues hombre, sabiendo que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base E, es decir, sería logaritmo neperiano de x igual a 0, es decir, logaritmo en base de x igual a 0. Por lo que la x es el exponente al que tengo que elevar e para que me salga 0, una relación circular, como siempre os digo. La x vale e elevado a 0, es decir, la x vale 1, no 0, como hubo gente que puso. E elevado a 0 es 1, no 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Coger el dominio que iba desde el 0 sin incluir, por eso lo he dejado hueco en adelante, y lo secciono por el valor que me ha salido en el que la derivada vale 0, que es un candidato a que en él haya máximos o mínimos relativos. Para determinar si es un máximo o un mínimo relativo, pudiera utilizar la derivada segunda. Pero como me piden también el estudio de la monotonía, es decir, determine dónde la función es creciente y dónde es decreciente, pues lo que he cogido es, o lo que he hecho es evaluar la derivada a la izquierda y evaluar la derivada a la derecha. Si coges un valor a la izquierda, coges por ejemplo el 0,5, puedes comprobar que la derivada queda negativa, por lo que la función es decreciente. Si cojo por ejemplo el 2 o el que vale 2 y pico, pues me quedaría de una manera fácil que la derivada es positiva, por lo que la función es creciente. Conclusión, pues en x igual a 1, como podéis observar, la función tiene un mínimo relativo. ¿Cuánto vale la función en el 1? La función, hay gente que aún se sigue yendo a la derivada. No, la función, pues sería logaritmo neperiano de 1 que vale 0, 0 al cuadrado que es 0. Por lo tanto, el mínimo de la función se encuentra en el intervalo 1, 0. Apartado C, estudia la curvatura de la función. Sabéis que la herramienta que tengo que utilizar es la derivada de la derivada primera, es decir, la derivada segunda. Rescato del apartado anterior la derivada primera, que la tengo aquí, y la derivada segunda, cuidado que es un poco complicadilla, pero no mucho, sería la derivada del numerador, sería 2 por 1 partido entre x, por la función que está en el denominador sin derivar, menos la derivada de la función que está en el denominador, que vale 1, por la que tengo en el numerador sin derivar, y todo ello entre el denominador al cuadrado. Vale, cuidado con esta operación, que hay gente que se ha equivocado. 1 entre x multiplicado por x entre x vale 1. Por lo tanto, me quedaría 2 por 1, que es 2, por 1, es decir, me quedaría 2. 2. Menos 1 por 2, que es 2, logaritmo neperiano de x. Todo ello entre x cuadrado. ¿Vale? Una vez que ya tengo la derivada segunda, voy a ver en qué valores la derivada segunda vale 0, lo de siempre. Igual a 0, lo que está dividiendo pasaría multiplicando, o lo que es lo mismo, para que una fracción dé como resultado 0, el numerador tiene que valer 0. Me quedaría despejando en este caso el 2 este, que pasaría restando, y el menos 2 dividiendo, es decir, me queda logaritmo neperiano de x igual a 1. Os digo lo mismo de antes. Logaritmo neperiano, logaritmo base e. ¿Cuánto valdría entonces la x? Pues e elevado a 1, que es e. X igual a e es el lugar o el valor en el que la derivada segunda vale 0, que es el candidato a que en él haya un punto de inflexión, tal y como voy a confirmar a la hora de estudiar la curvatura. Como me dicen que determine la curvatura de la función, hago igual que antes. Utilizando derivada segunda, veo a la izquierda de e, por ejemplo en el 1, que la derivada segunda es positiva, por lo que la función es de este tipo, feliz, ¿vale? Le quieres llamar, hay gente que sabéis que le llama cóncava, la mayoría de esto le llamamos convexa, da igual como le llame, fíjate que no le he puesto nombre, sí que dibujo la forma que va a tener la función, y van por valores mayores que e, por ejemplo en el 3 o en el 10, si no me quiero pillar tanto los dedos, podría comprobar que la derivada segunda es negativa, por lo que la función es lo que yo llamo cóncava, algunos libros convexa, infeliz, es decir, con este aspecto. De una manera o de la otra, tengo que tener claro que en x igual a e la función invierte o cambia la curvatura, por lo que en él hay un punto de inflexión. ¿Cuál es el valor de la función en el punto de inflexión? La función, no la derivada segunda entre la derivada primera. La función en e sería logaritmo neperiano de e, que vale 1, elevado al cuadrado, que es 1. Pues el punto E1 es el punto de inflexión de la gráfica. ¿Vale? Me piden ahora en el apartado D de dedo que esboce la gráfica de la función. A ver, esboza es que tampoco te vayas a complicar una barbaridad.
Por ejemplo, yo sé que la función solamente existe del 0 en adelante, ¿no? Sé que cuando me acerco al 0 desde la izquierda, la función se va a infinito, tal y como he visto arriba, ¿no? Es decir, que yo cojo aquí partiendo del mínimo, 1, 0, y cuando me acerco al 0 desde la izquierda, pues sé que el dibujo se tiene que ir hacia arriba. Por otra parte, veo que la función es feliz, feliz, hasta que llego al punto de inflexión, que es este que está aquí representado. Y a partir del punto de inflexión se invierte la curvatura. Sí que es cierto que muy poco, es decir, no es una barbaridad, ¿vale? Se invierte la curvatura, pero la función sigue creciendo, ¿eh? No se invierte el crecimiento como hay gente que hace, que llega aquí y hace así. No, no se invierte el crecimiento. La función sigue creciendo, solamente que de manera triste, de manera cóncava, que llamo yo. Vale. Esa sería entonces la manera de esbozar la gráfica de la función, ¿vale? Sabiendo que, bueno, aquí donde pone la f', o sea, he puesto dos veces la curvatura, aquí arriba debería poner la monotonía. Vuelvo hacia atrás porque la veáis. Esta sería la monotonía, esa sería la curva que debería aparecer ahí. Y vamos a pasar ahora a E. En L me dicen que determine la superficie del recinto determinado por la gráfica de la función que antes he esbozado, el eje de abscisas entre x igual a 1 y x igual a e, justamente entre el mínimo y el punto de inflexión. También me lo podrían haber puesto, pero no me lo han puesto así, me lo han puesto más digerido. Desde 1 a e. Esta sería la superficie que me piden. Yo sé que para calcular la superficie de un recinto, pues lo que tengo que hacer es calcular la integral entre los dos valores de la x que definen el recinto, es decir, entre 1 y e, de la función, ¿vale? No os confundéis con el cuadrado, con la pi, que eso es cuando calculo el volumen que se obtendría al girar. También me lo podría pedir. ¿Qué volumen se obtendría si yo este recinto lo hiciese girar alrededor del eje x? Saldría ahí, bueno, pues como una lámpara, ¿no? Pero no me lo piden. Me piden la superficie de ese recinto. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito calcular una primitiva para posteriormente aplicar la regla de Barrow. Bien, para calcular la integral del logaritmo neperiano de x al cuadrado, para calcular una primitiva tal y como decía, pues, ¿cómo la hago? Pues en el examen también os ayudé un poquito, ¿no? Alpes. Uno diría, ¿Alpes? Sí, Alpes. Las funciones que se hacen por partes son arcos solos, es decir, arco seno, arco coseno, arco tangente, y también logaritmos solos. Lo único que aparece en la función es el logaritmo neperiano de x al cuadrado. No hay otra función, ¿vale? O, más típico, productos de funciones arcos. Pues una potencial por una exponencial, por ejemplo, x cuadrado por el seno de x, o, en fin, o x cubo por elevado a 3x. Pero quedaros con la copla de que logaritmos solos o arcos solos se hacen por partes. Dicho lo cual, pues ya he dicho todo. Donde pone u, ¿qué función pongo? Pues la única que aparece, logaritmo neperiano de x al cuadrado. Y donde pone diferencial de v, pues diferencial de x. Siempre tengo que partir. A esto le llamo u y al resto derivada de v. Sabiendo lo que vale u y lo que vale derivada de v, para obtener los 4 ingredientes que necesito para aplicar la fórmula de integración por partes, tengo que calcular la derivada de u como, pues evidentemente derivando, y tengo que calcular la función v como, pues si conozco la derivada, haciendo lo contrario que es integrando, ¿vale? La derivada de u sería 2 por el logaritmo neperiano de x partido entre x, ya antes lo vimos, que no se te olvide respecto de x, y abajo si v y x son iguales, salvo una constante, perdón, si la derivada de v es igual que la derivada de x, v y x son iguales salvo una constante. Bien, ¿qué tengo que hacer para aplicar la fórmula de integración? Pues poner u por v, aquí lo he puesto, ¿vale? X por el logaritmo neperiano de x al cuadrado, menos la integral de v por diferencial de u. Vale, cuando multiplico esto, yo creo que se ve de cabeza. Cuando multiplico estas dos expresiones, primera observación, el 2 lo puedo sacar fuera, que es este 2 que he puesto aquí, y la x dividiendo por la x multiplicando se simplifica, no se cancela. Si no lo ves, lo escribes y después lo vas a ver más claro que el agua. Por lo tanto, me quedaría menos 2 veces la integral del logaritmo neperiano de x. Y ahora viene la pregunta, ¿y esta cómo la hago? Pues ya te lo he dicho antes, por partes. La hacemos por partes, igual, llamo u al logaritmo neperiano de x, derivada de v, derivada de x, ¿vale? Por lo tanto, la derivada de u, la diferencial de u es 1 partido por x, diferencial de x, y v sería igual a x. Voy a hacer aquí aparte, aquí debajo, la integral del logaritmo neperiano de x, ¿vale? Tengo que aplicar con este trozo de aquí, no con este, la fórmula de integración por partes. Sería u por v, x por el logaritmo neperiano de x, menos la integral
dv por diferencial de u. Cuando multiplico esto, de nuevo igual que antes, una x multiplicando entre una x dividiendo, pues me quedaría 1. 1 diferencial de x. El 1 normalmente ni se pone, si lo pones puesto está. Por lo que me quedaría x por el logaritmo neperiano de x menos la integral de 1 que vale x. Vuelvo aquí hacia arriba y lo he puesto en rojo. Voy a explicar por qué lo he puesto en rojo. Lo he puesto en rojo porque el menor 2 este afecta a todo esto, es decir, afecta a x logaritmo neperiano de x, pero también afecta al menos x. Y aquí mucha gente se equivocó, ¿vale? Mucha gente que le salían cosas raras en el examen. Incluso ahí dimos una pequeña ayuda de cuidado, no te estés equivocando, porque aquí queda más 2x. Menos 2 por menos x más 2x, como siempre, más k. Y una vez que ya tengo todas las primitivas de la función, para calcular la superficie que me piden, evalúo una de las primitivas, yo he cogido la más simple, que es aquella en la que la k vale 0, y la evalúo en los dos extremos del intervalo. Bueno, las cuentas quedan relativamente sencillas, sabiendo que, por ejemplo, el logaritmo neperiano de e vale 1 y que el logaritmo neperiano de 1 vale 0, lo puedes ver con la calculadora, pero vamos, es de cajón. Y la cuenta que queda, como veis, es e menos 2 unidades cuadradas. ¿Vale? Pasamos ahora al problema 3, en el que sí que se podía elegir, ¿vale? El problema 3, el apartado A es el típico de determinar para una función 3 parámetros, con lo cual tendré que estrujar o extraer 3 condiciones, y el 3b, pues es el típico problema de optimización. A mí me parece que es más fácil el 3a que el 3b, pero bueno, lo de para gusto los colores, y curiosamente la mayoría de la gente eligió el 3b, pero puedo decir que mucha gente, la mayoría que eligió el 3b, lo hizo mal. Vale, 3a. Dada la función, como os decía, una función racional, determina los valores a, b y c, sabiendo que la gráfica tiene una asíntota vertical en x igual a 1, una asíntota oblicua dependiente 2 y un extremo local o relativo en el punto de abscisa x igual a 3. Vamos a hacer el problema, vamos a ir haciendo la digestión de todas las informaciones que me dan poco a poco. Lo primero que tengo que tener claro es que si en x igual a 1 hay una asíntota vertical, las asíntotas verticales de la función se encuentran en aquellos lugares o valores en los que el denominador vale 0. En aquellos valores donde el denominador vale 0 es donde una función puede tener asíntotas verticales o agujeros, es decir, valores en los cuales hay una discontinuidad evitable. Si en x igual a 1 me dicen que tiene que haber una asíntota vertical, la función en el 1, el denominador en el 1 tiene que valer 0. 1 más c, lo que vale el denominador en el 1, tiene que ser 0, por lo que de ahí saco que la c tiene que valer menos 1. Perfecto, ya tengo uno de ellos. Sigo leyendo y me dicen ahora que tiene una asíntota oblicua de pendiente 2. Tengo que saber que la pendiente de la asíntota oblicua, que me dicen que vale 2, se calcula viendo el límite en el infinito o en el menos infinito de el cociente entre la función y x, ¿vale? En este caso, el límite cuando la x tiende a menos infinito de el cociente entre la función y x. Aquí falta una x, ¿vale? Aquí donde pone x cuadrado, de hecho lo voy a parar, voy a poner aquí la x, me acabo de dar cuenta, aquí falta una x, ¿vale? Vamos a seguir aquí, presentación con diapositivas, desde la diapositiva actual. Aquí falta una x, porque cuando yo divido la función entre x, el entre x, fijaros que está abajo, con lo cual meto una x abajo. Por lo tanto, me quedaría x cuadrado más c por x. ¿Cuánto vale este límite? Pues recordar que para calcular el límite me da igual que sea en el infinito o en el menos infinito de una fracción algebraica, se dividían entre sí los coeficientes de la máxima potencia, que es x cuadrado. Por lo tanto, sería a entre 1, que es a. Por lo tanto, la pendiente que me decían que vale 2 tiene que ser igual a, o lo que es lo mismo, dicho al revés, que la a tiene que valer 2. Perfecto. Ya tenemos dos de las letras que me piden. Y el tercero lo que me dicen es que tiene que tener un extremo local o relativo, es lo mismo, da igual hablar de extremos locales o de extremos relativos, en el punto de abscisa x igual a 3. ¿Qué es lo que tengo que saber en este caso? Pues que los valores o lugares donde una función tiene un extremo relativo se corresponde con valores o lugares donde la derivada vale 0. Derivada primera. Si me dijesen un punto de inflexión, la que tendría que valer 0 sería la derivada segunda. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues la derivada primera de la función. Es una división. Sería la derivada del numerador, que es 2ax por el denominador sin derivar, por x más c, menos la derivada del denominador, que vale 1 respecto de x, la derivada de c, que es cualquier número, sería 0, es más, ya sé que vale menos 1, 0, por el numerador sin derivar, y todo ello entre el denominador al cuadrado.
Si quitan los paréntesis, pues me quedaría 2ax cuadrado más 2acx menos ax cuadrado menos b. Fijaros que 2ax cuadrado menos ax cuadrado, puedo juntarlo y sería ax cuadrado más 2acx menos b entre x más c al cuadrado. Vale. Esto es lo que valdría la derivada de la función y lo que tiene que ocurrir, como decíamos antes, es que la derivada en el 3 tiene que valer 0, porque para que en el 3 haya un extremo relativo, la derivada en dicho valor tiene que valer 0. Es decir, que esto que está aquí escrito a la izquierda es la derivada en el 3. Fijaros que la derivada en el 3 es 3 al cuadrado 9, 9 por a, 9a, más 2ac por 3, pues 3 por 2, 6ac, lo que aquí he escrito, menos b. Y en el denominador, 3 más c elevado al cuadrado. Eso tiene que valer 0. Lo que está dividiendo pasaría multiplicando, el 0 que hay a la derecha se lo carga, y despejando, sustituyendo, donde pone a pondría 2, donde pone c pongo menos 1, y sacaría la b. A ver, aquí he sustituido, donde pone 9a he puesto 18, donde pone 6ac, pues sería 2 por menos 1, que es menos 2, por el 6 menos 12, y menos b. Y c más 3, menos 1 más 3, que sería 2, 2 al cuadrado, que es 4. De esa manera, despejando, me queda que la b vale 6 y el problema queda resuelto. La a tiene que valer 2, la b tiene que valer 6 y la c tiene que valer menos 1. 3b. Fácil, pero no tan rápido como el de antes. Yo creo que este es un poquito más lento, aunque tampoco es difícil. Bueno, me dice el problema que se tiene que diseñar un termo en forma de prisma recto de base cuadrada, ¿vale? Pues bueno, aquí lo he dibujado, es un prisma recto, todo el mundo sabe lo que es un prisma recto, todo el mundo sabe lo que es la base, que es lo que más o menos es sombreado, y sabe lo que es un cuadrado. La base tiene que tener las mismas dimensiones, el largo que el ancho, ¿vale? X. Y la altura pues será la que tenga que ser. Ahora tendré que determinarla. Las condiciones que tiene que tener ese termo es que el volumen tiene que ser de 768 decímetros cúbicos, que es lo que he escrito aquí. Sabéis que el volumen de un prisma es el área de la base por la altura, pues x cuadrado multiplicado por h tiene que ser 768, y esto me va a valer para despejar o bien la x en función de la h o bien la h en función de la x. La más fácil de despejar es la h, que es lo que he hecho aquí. El acto reflejo es que la h sería 768 entre x cuadrado. Perfecto, sigo leyendo. Se sabe que la pérdida de calor es de una unidad, una caloría, no me especifican cuál es la unidad, por cada decímetro cuadrado en los laterales, y de 3 unidades por cada decímetro cuadrado en la superficie del techo, y que al estar apoyado en el suelo, la pérdida en la superficie inferior, que es la que está aquí sombreada, se puede considerar que es nula. Determina las dimensiones que tiene que tener el depósito, es decir, cuánto tiene que valer la X y la H, para que la pérdida de calor sea la menor posible. ¿Y es donde está la clave? ¿Con qué condición tengo yo que calcular las dimensiones de ese recinto, de ese prisma? Pues con la condición de minimizar la pérdida del depósito, que obviamente va a depender de las dimensiones que tenga. Vale. Y aquí es donde tengo que volver a leer. Fíjate que la superficie de cada lateral, imagínate en el frontal, pues la superficie es un rectángulo, sería base por altura, x por h, ¿no? La de este lateral, lateral derecho, la misma, x por h. La del trasero, pues también sería x por h. Y la del lateral izquierdo, tal y como nosotros lo estamos mirando, x por h. Por lo tanto, la superficie de las 4 laterales sería 4 veces xh. Y esos decímetros cuadrados los tendría que multiplicar por tantas unidades de calor pierda en cada decímetro cuadrado. Como es 1, pues fíjate que no lo tengo que multiplicar por nada. 4xh. Me voy ahora al techo. La superficie del techo es un cuadrado, lado largo x, ancho x, pues x cuadrado, ¿no? Y en el techo, por cada decímetro cuadrado, la pérdida es de 3 unidades. Por lo tanto, tendré que multiplicar tantos decímetros cuadrados tiene el techo, x cuadrado, por el 3 que me dice la pérdida, las unidades que pierdo por cada decímetro. Así de simple. Ya lo tengo. Problema, que tengo que conseguir expresar la función en términos de una única variable. ¿Qué es lo que hago? Por donde pone h, enchufo este valor de aquí, 768 entre x cuadrado. Aquí debería poner h, ¿vale? Sustituyo ese valor, esta x con esta x la puedo simplificar, el 4 por 768, es decir, la cuenta queda 3072 y
Pues ya lo tengo hecho. ¿Qué tengo que hacer para determinar el mínimo de esta función? Pues como ya sabéis, calcular la derivada. La derivada es la derivada del numerador, que es 0, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1, por 3072, menos 3072, entre el denominador al cuadrado, que es x cuadrado, y más la derivada de 3x cuadrado, que es 6x. No olvidéis que la derivada de una suma es la suma de la primera función, la suma de la fracción, la derivada de la fracción, más la derivada de este monomio, 6x. Trato de averiguar ahora los valores donde la derivada vale 0. La verdad es que me queda a huevo porque al igualar a 0 este que es negativo me viene fenomenal para llevármelo a la derecha sumando, lo convierto en positivo. Y la manera de resolver la ecuación, a ver, hay muchas. La más fácil es el ax cuadrado que está dividiendo, la paso multiplicando, a la par que el 6 que está multiplicando lo paso dividiendo. De esa manera me quedaría x cubo igual. Podéis comprobar que 512. A ver, esta calibra está sacado uno de la EBAU, los números se ajustan muy bien. Porque la raíz cúbica de 512 podéis comprobar que es 8. La x valdría 8. ¿Qué tendría yo que hacer ahora? Pues tendría que coger la derivada de la función, ¿vale? Tendría que coger el dominio, lo que vale la x, desde el 0 sin incluir en adelante, fíjate que aquí no te especifico hasta dónde llegaría al final, lo cortaría por x igual a 8 y evaluaría la derivada, es decir, esta función en la que tengo que evaluar, esta, en un valor a la izquierda como podría ser el 1 y en un valor a la derecha como podría ser el 10. Veo que en el 1 es negativa, por lo que la función en ese tramo es decreciente. Veo que en el 10 es positiva, por lo que la función es creciente. También podría obtener la derivada segunda, aunque el procedimiento sería más lento. Conclusión, que el mínimo se obtiene, la mínima pérdida se obtiene cuando la x vale 8. No he terminado todavía el problema, porque el problema me dice determina las dimensiones, además de la x, con la cual yo ya sabría cómo construir la base, necesito ahora qué altura le tengo que dar al prisma. ¿Qué hago para sacar lo que vale la h? Pues lo que ya os estáis imaginando. Me voy a esta fórmula donde pone x pongo 8. Pues eso es lo que he hecho. Me queda h que vale 12 y estas serían las dimensiones que tiene que tener el termo para que la pérdida de calor sea mínima y tenga un volumen, como me imponían, de 768 decímetros cúbicos. Pasamos ya al problema 4, que era el último del examen. En la parte en el 4a había que hacer una integral, te daban dos a elegir, y en el apartado B, pues es el típico problema de calcular la superficie comprendida entre dos curvas y el volumen del recinto que se obtiene cuando esa superficie la hago girar alrededor del eje horizontal. Primera parte, había que elegir entre las dos. ¿Cuál elijo? Pues yo qué sé. Hombre, la 2B yo creo que es más rápida y más fácil que la 2A. Me dan un cambio de variable, ¿vale? Me dicen cuál es, x cuadrado igual a t, con lo cual poco hay que pensar. Voy a hacer las dos. La 2 también, como veis, tampoco muy complicada. Voy a decir fallo que reiteradamente se ha cometido. Vale. En el 2a, pues es una integral racional. ¿Qué tengo que hacer para hacer una integral racional, valga la redundancia? Descomponer el denominador. Si el denominador no tuviese raíces, pues tendría que irme a una integral tipo logaritmo neperiano, 3x, y después una cotangente con este menos 2. Es decir, habría que currársela, ¿vale? Pero tengo la suerte de que la x cuadrado más 2x más 1 se corresponde con una identidad notable, como puedo ver con la calculadora. Las soluciones de la ecuación son menos 1 dos veces. Es decir, que x cuadrado más 2x más 1 es x más 1 al cuadrado. Hay gente que esto lo ve sin necesidad de irse a la calculadora porque se da cuenta de que es una identidad notable. Bien, ¿qué tengo que hacer entonces ahora con lo que está dentro de la integral, con el integrando? Pues lo tengo que descomponer en dos sumandos, ¿vale? Recordar que cuando hay una raíz con multiplicidad 2, 3 o 4, tengo que poner tantas fracciones como multiplicidad tiene la raíz, es decir, que tengo que poner dos fracciones. Y tengo que ir poniendo en los denominadores ese factor en orden creciente. Es decir, aquí pongo x más 1, aquí x más 1 al cuadrado, y si fuese al cubo en la siguiente pondría x más 1 al cubo. Y siempre en el numerador números. A, B, C, números. Vale. Una vez que llego aquí, lo que hago para sacar la A y la B es hacer las operaciones de la derecha, sumar las dos fracciones. Sobra decir que el mínimo común múltiplo es x más 1 elevado al cuadrado. Recordad que el mínimo común múltiplo es coger todos los factores, el único que hay, como veis, es x más 1, ojo, con el mayor exponente, elevado al cuadrado. Tendría que dividir a la derecha el mínimo común múltiplo x más 1 al cuadrado entre cada denominador y lo que me salga multiplicarlo por el numerador correspondiente. Por eso me queda a por x más 1 más b.
Sabiendo que las dos fracciones son iguales, pues los dos numeradores tienen que ser iguales, es de cajón. Esto es lo que está aquí escrito, ¿no? Y el que estos dos polinomios sean iguales ha de cumplirse para cualquier valor de x. X igual a 0, 1, 2, menos 80, 415. ¿Qué hago? Pues elegir dos valores. ¿Qué dos valores? Los que tú quieras. El primero que voy a elegir es aquel para el cual esta expresión vale 0, es decir, el menos 1. Cuando la x vale menos 1, el polinomio que hay a la izquierda me queda menos 3 menos 2, que es menos 5, y el de la derecha me quedaría 0 más b, es decir, b. Ya sé lo que vale la b, menos 5. Y el siguiente valor que voy a coger es el que tú quieras. Yo voy a coger el 0. Si cojo el 0, 3 por 0 es 0, 0 menos 2, que es menos 2, y a la derecha me queda 0 más 1, que es 1, 1 por a, que es a, más b. Como la b vale menos 5, por supuesto a menos 5. Para averiguar lo que vale el a, el menos 5 que está restando pasa sumando y me quedaría que el a vale 3. Y ya prácticamente lo tengo hecho. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues sigo aquí donde he puesto el asterisco. Lo que hago ahora es descomponer la integral, lo que está dentro, esto lo descompongo en la suma de las dos integrales. La que vale 3, aquí está, entre x más 1, más la b que vale menos 5, entre x más 1 al cuadrado diferencial de x. Vale. 3 que lo sacaría fuera y la integral de 1 entre x más 1 pues es el logaritmo neperiano de x más 1. El menor 5 que lo sacaría fuera y cuidado que eso no es un logaritmo neperiano. Hay gente borrica que ha puesto logaritmo neperiano. No. La integral de x más 1 elevado a menos 2 no es un logaritmo neperiano. Sería x más 1 elevado a menos 2 más 1, que es menos 1, entre menos 1. ¿Vale? Por eso cuidado, aquí queda un más. Ese fallejo también ha caído gente. Menos entre menos es más. Y x más 1 elevado a menos 1, que sobra decir que es 1 entre x más 1. Por eso queda, esto es lo que queda definitivamente. ¿Vale? Yo creo que no está mal. Esta es más fácil, pienso yo. Pero bueno. Integral por cambio de variable. Me sugieren este cambio de variable, pues yo pues, lógicamente soy obediente. A x cuadrado sería igual a t, pues derivo a la izquierda 2x respecto de x, diferencial de x, y a la derecha 1 respecto de t. Vale. La pregunta ¿es viable el cambio de variable? Hombre, si me lo han puesto será viable. Sabéis que para que el cambio de variable sea viable, dentro de la integral tengo que tener 2x diferencial de x. ¿Tengo dentro de la integral 2x diferencial de x? Pues hombre, más a huevo no me la puedo poner. Hasta el 2 me han puesto. Y fíjate que tengo x cubo, que es lo mismo que x por x cuadrado. Pues eso es lo que he hecho en el primer paso. Es decir, he cogido 2x de este 2x cubo y lo he juntado aquí con diferencial de x. Una flojera a lo mejor, ¿no? ¿Vale? Y hago el cambio de variable. Donde pone x cuadrado pongo t, donde pone seno de x cuadrado me queda seno de t, y donde me queda 2x diferencial de x, diferencial de t. Y llego a esta integral, pues típica Alpes, una función potencial, una función polinómica por una función sinusoidal, pues es Alpes, ¿vale? Por partes. Llamo u a t, Alpes, no hay un arco, no hay un logaritmo, pero sí hay una polinómica, una potencial, y el resto, seno de t, diferencial de t le llamo diferencial de v. Hago la derivada de u sería 1 diferencial de t, y hago la v sería la integral del seno, que es menos coseno. Cuidado con el menos que la gente se lo come. La integral del seno es menos el coseno. La derivada del seno es lo que es el coseno. Vale. Fórmula de integración por partes, u por v, menos t por coseno de t, menos la integral de v diferencial de u. El menos lo he sacado fuera, por eso aquí me queda un más, integral del coseno. Sería menos t por coseno de t, se lo dejo igual, y la integral del coseno, que es el seno, ¿vale? Aquí sería entonces más el seno de t. La integral del coseno, perdón, que es menos ahí, la integral del coseno, que es el seno. La integral del coseno, que es el seno. ¿Vale? La integral del coseno, que es el seno. Seguimos desde la diapositiva actual. Vale. Por lo que la integral deshaciendo el cambio, por eso aquí he puesto el asterisco, donde pone t tengo que poner x cuadrado, sería menos x cuadrado por el coseno de x cuadrado más el seno de x cuadrado, ¿vale? Pues ya está, eso es lo que tengo, más k.
4b, la primera parte es esboza y calcula el área del recinto plano encerrado entre la parábola de ecuación igual a menos x cuadrado más 4x y la recta menos x más y igual a 0. Siempre que me digan el recinto esbozado entre la gráfica de dos curvas, de una parábola y una recta, pues lo que tengo que averiguar son cuáles son los valores o lugares donde se cortan las dos curvas, que eso es lo que he hecho aquí. Me quedaría que la y es, evidentemente, menos x cuadrado más 4x, y de aquí, despejando la y, pues me queda y igual a x. Igualo, menos x cuadrado más 4x igual a x, resuelvo la ecuación, y me quedan que la recta y la parábola se cortan en el 0 y en el 3, respectivamente, ¿vale? En el 0 y en el 3. Esbozar el recinto tiene poca complicación, es una parábola. Coge valores, te sale un periquete, como el valor de la a, el coeficiente de la x cuadrado es negativo, queda una parábola hacia abajo, ¿vale? Queda una parábola hacia abajo. Y para calcular la superficie, pues tendría que calcular la integral entre 0 y 3 de la función que marca el borde por arriba, la parábola, menos x cuadrado más 4x, menos la que marca el borde por abajo, que es la recta, menos x. Ya está. Lo que haría entonces ahora para hacer la integral es coger aquí una primitiva, no tiene mayor complicación, y evaluarla entre 0 y 3. Hay que tener un poco de cuidado con este menor de no comérselo. Si sustituís y hacéis las operaciones, queda 9 medios unidades cuadradas. Eso es lo que vale la superficie del recinto. Y me pedía ahora que cuál es el volumen del cuerpo que se obtiene cuando yo hago girar ese recinto alrededor del eje OX. Vale, si no estuviese la recta y solamente hiciese girar el trozo correspondiente a la parábola, obtendría pues algo parecido a un melón, un balón de rugby, ¿no? Pero ese balón de rugby va a estar una parte hueca que es la correspondiente a este trozo de aquí, ¿vale? Es un balón de rugby al que le va a faltar un trozo, pero bueno. ¿Qué tengo yo que hacer para calcular el volumen que se obtiene al hacer girar dos cuerpos o el cuerpo comprendido entre dos curvas? Pues lo que voy a hacer es calcular V1, el que obtendría si hiciese girar todo este recinto que estoy señalando, es decir, entre 0 y 3, la parte correspondiente de la parábola, este de aquí, que es el que he hecho aquí. Sabéis que la fórmula es pi por en la expresión de la función o de la curva elevado al cuadrado, pues menos x cuadrado más 4x elevado al cuadrado, y después tendría que quitarle la parte hueca. Para calcular la parte hueca es un cono. Hay gente que me la calcula directamente como un cono. Si no lo quieres calcular como un cono, también vas a tardar un periquete en hacerlo. La fórmula es pi por la expresión al cuadrado, por x cuadrado. Si hacéis la cuenta, eso queda 9pi. Si hacéis la cuenta, podéis comprobar que esto queda 153 quintos pi. Por lo tanto, el volumen que obtengo es la diferencia entre el primero y el segundo. Una observación, y es que hay gente que lo ha intentado hacer cogiendo esto menos esto y elevándolo al cuadrado. No, no puedo hacerlo así. Tengo que calcular todo el volumen y después quitarle el hueco. Es simplemente esa observación. Porque no es lo mismo el cuadrado de una resta que la resta de los cuadrados. Cuidado con eso, ¿vale? Tengo que hacer el primer volumen y después el segundo. Vale, me planto ahora en el segundo de los exámenes que os puse. El segundo de los exámenes, pues había menos elección. Bueno, alguno dirá que es más fácil, otro que es más difícil. Bueno, son del estilo. Simplemente hay que echar un ojo para ver que hay, pues que tiene muchos puntos de encuentro o puntos en común. El problema 1 lo voy a hacer un poco rápido porque está recogido en el anterior. Cambia un poquito, pero prácticamente no cambia nada. Me dan esa función, que sí que es cierto que es algo diferente. Tienes una función que está definida a trozos y me piden en el apartado A que determine cuál es el valor para el cual la función es continua en x igual a 0. Para ello tengo que calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función justamente en el 0. Si evaluáis lo que vale la función a la izquierda del 0, podéis comprobar que os va a quedar 0 entre 0, porque esto sería e elevado a 0, que es 1, coseno de 0, que también es 1, 1 menos 1 que es 0, y abajo seno de 0 que es 0 por 2 que es 0. Por lo que tendría que aplicar la regla del L'Hopital. La derivada del numerador es e elevado a 2x por 2, e elevado a algo por la derivada del algo, menos la derivada del coseno. Como la derivada del coseno es menos el seno, por eso me queda aquí un más. Y abajo la derivada del seno, que es el coseno, multiplicado por el 2 que va adelante. Si evalúo, si donde pone x pongo 0, me quedaría e elevado a 0 que es 1 por 2 que es 2, más el seno de 0 que es 0, arriba me queda 2,
y abajo también me queda 2. Por lo tanto, a la izquierda del 0 la función vale 1. ¿Cuánto vale la función a la derecha del 0? Pues a la derecha del 0 está la expresión que tendría que coger y me queda que vale raíz de a. La función en el 0, fíjate que el 0 entra en la segunda expresión, valdría raíz de a. Para que la función sea continua, la raíz de a tendría que valer 1, es decir, que la a elevado al cuadrado tendría que ser igual que 1 al cuadrado, que es 1. Me dice ahora que para el valor a igual a 1, determina si la función cumple las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo que va desde 0 hasta 2, determinando en ese caso el valor c cuya existencia asegura el teorema. Bueno, ¿qué tengo que tener claro? Pues lo primero que tengo que tener claro es que si por H o por B el apartado A lo hice mal, tengo una segunda oportunidad de reengancharme al ejercicio, porque para A igual a 1, pues hombre, lo primero que yo voy a hacer es que para A igual a 1 acabo de ver en el apartado anterior que es el valor para el cual la función es continua en el 0. Observando la función que tengo aquí definida, en el intervalo que va desde el 0 hasta 2, si en el 0 es continua y a partir del 0 también lo es, lo veis que la función es continua, ¿no? La raíz cuadrada de 2x más cuadrado más 1 también lo es, puedo afirmar que para ese valor la función es continua en el tramo que va de 0 a 2. ¿Es derivable? No lo voy a volver a repetir lo que hice antes. Calculo la derivada, veo que con la derivada tampoco existe ningún problema, por lo que la función cumple las dos condiciones del teorema del valor medio de Lagrange, por lo que existirá un valor c perteneciente al intervalo en el cual la derivada de la función coincide con la proporción entre lo que la función vale en los extremos del intervalo entre la amplitud del intervalo. Repitiendo, replicando las mismas cuentas que antes, porque son las mismas, me queda que el valor c cuya existencia asegura el teorema es la raíz cuadrada de un medio, lo que es lo mismo, raíz de 2 dividido entre 2. Vale. En el apartado C, que sí que es un pelín diferente al del otro examen, me pedían que determine para a igual a 1 la asíntota oblicua de la función. Bueno, para a igual a 1, la primera observación es que donde pone a tengo que poner 1, y para calcular la asíntota oblicua en el infinito, pues para calcular la m, sería el límite en el infinito de f de x dividido entre x. Cuidado, en el infinito esta es la función que tengo que poner. Sería la raíz de 2x cuadrado más 1 dividido entre x. Vale. Para calcular el límite en el infinito o en el menos infinito de una división de polinomios, tengo que dividir entre sí los coeficientes de la máxima potencia, ¿no? Alguno diría, oye, que en el numerador no tengo un polinomio, ¿no? Sí, porque en el infinito este más 1 es como si no estuviese, por lo tanto tendría la raíz de 2x cuadrado. La x la podría sacar de la raíz, por lo que me quedaría la raíz de 2 por x. Eso es lo que te tienes que dar cuenta. Lo que hay arriba en el infinito es como si fuese raíz de 2 por x. Por lo que tendría que dividir el raíz de 2 que está arriba entre el 1 que está abajo. Raíz de 2, no 1, raíz de 2. Y para calcular la n tengo que calcular el límite en el infinito de f de x menos el valor de la m que acabo de calcular multiplicado por x. Me quedaría entonces la raíz de 2x cuadrado más 1 menos raíz de 2 por x. Evaluando me queda infinito menos infinito y esa indeterminación la resuelvo transformándola en una fracción, en este caso multiplicando y dividiendo por el conjugado. Para multiplicar y dividir por el conjugado hago aquí otra parada, ¿vale? Aquí debería poner más. Vamos a seguir desde la diapositiva actual, ¿vale? Ahí debería poner más, el conjugado. Al multiplicar y dividir por el conjugado, arriba me queda suma por diferencia, que sería el cuadrado del primero, 2x cuadrado más 1, menos el cuadrado del segundo, menos 2x cuadrado. ¿Me seguís, no? Por lo tanto, me quedaría 2x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado, por lo que me quedaría es 1. Y abajo me queda la raíz de 2x cuadrado más 1 más la raíz de 2x. Tendría que dividir entre sí entonces los coeficientes de la máxima potencia, que es x, no x cuadrado, porque está dentro de la raíz. Arriba serían 0 y abajo sería raíz de 2 más raíz de 2. 0 entre 2 raíz de 2, que es 0. La n vale 0, por lo que la asíntota oblicua es igual a raíz de 2 por x. Problema segundo, pues muy parecido al del otro examen. Me dan una función que es logaritmo neperiano de x dividido entre x. En el apartado A lo que me dicen es que determine el dominio de la función. Fijaos que esa función tiene dos problemas. El primero de ellos derivado de la existencia del logaritmo neperiano que exige que la x sea mayor que 0, porque el logaritmo neperiano solamente se puede calcular, solamente actúa sobre valores positivos. Y por otra parte, el denominador tiene que ser distinto de 0, porque no se puede dividir entre 0.
Juntando ambas cosas, pues fijaros que el dominio sería el intervalo que va desde 0 hasta infinito, ¿vale? Bien. Me dicen también que indique el tipo de discontinuidad que la función tiene en el 0. Para ello, tendría que calcular el límite cuando la x tiende al 0 por la izquierda, que no vale ni infinito ni menos infinito como habéis puesto algunos, no hay directamente. A la izquierda del 0 no hay función. Por lo tanto, no existe. Ni es tuerto, ni es disco, ni vale infinito, ni vale menos infinito. No existe. A la derecha del 0 sí que hay función. Logaritmo neperiano de x dividido entre x. Y eso me quedaría menos infinito dividido entre 0. Y menos infinito dividido entre 0 no es una indeterminación. Algunos ha liado ahí una indeterminación, incluso ha aplicado L'Hopital. No, L'Hopital solamente permite resolver indeterminación 0 entre 0, infinito entre infinito. Y menos infinito entre 0 es menos infinito. La función en el 0 no existe, por lo que la conclusión es que f tiene en x igual a 0 por la derecha, solo por la derecha, una discontinuidad de salto infinito o asintótica. Cuando ahora después tenga que esbozar la gráfica, solamente dibujaré la gráfica por la derecha. A la izquierda no hay función, no hay asíntota, no hay tendencia, no hay nada. Apartado B, indica el dominio, estudia la monotonía de la función. Para ello, sabéis que lo que tengo que determinar es la derivada de la función. Para hacer la derivada de la función sería la derivada del numerador, que es 1 entre x por el denominador sin derivar, x, menos la derivada del denominador que vale 1 por el numerador sin derivar, entre el denominador al cuadrado. Fíjate que 1 entre x por x queda 1, por lo tanto sería 1 menos el logaritmo neperiano de x entre x cuadrado. Vale. Valores en los que la derivada vale 0, puntos críticos, candidatos a que en ellos haya extremos relativos, cojo la derivada y le igual a 0. Lo que está dividiendo pasaría multiplicando y me quedaría 1 menos logaritmo neperiano de x igual a 0. Me sobra decir que esto pasaría a la derecha o el 1 pasaría a negativo y después cambiaría de signo, es decir, que el logaritmo neperiano de x tendría que valer 1. Hay gente que se queda ahí pillada con logaritmo en base de x, que es lo mismo que el logaritmo neperiano de x. Yo creo que aquí sí que lo ves. Relación circular, la x tiene que valer e elevado a 1, es decir, la x tiene que valer e. Por lo tanto, lo que hago ahora es coger el dominio que iba desde el 0 sin incluir, por eso aquí lo he puesto hueco hasta infinito, y lo he cortado por x igual a e. Evalúo con un valor a la izquierda, que podría ser, por ejemplo, el 1, ¿vale? Y vería que en el 1, pues logaritmo neperiano de 1 que valdría 0, 1 menos 0 que es 1, 1 entre 1 positivo, directamente sin coger la calculadora, por lo que la función es creciente, y podría coger con un valor a la derecha, por ejemplo en el 5 o en el 10 o en e cuadrado, que la derivada es decreciente, lo cual me indica que la función es, la derivada es negativa, lo cual me implica que la función es decreciente. Conclusión, en x igual a e hay un máximo, en el que la función vale la función, esta, no la derivada, pues el logaritmo neperiano de e que vale 1 entre e, pues 1 entre e. Curvatura de la función. ¿Qué tengo que hacer para calcular la curvatura de la función? Pues calcular la derivada de la derivada primera, es decir, la derivada segunda. Aquí tengo la derivada primera y sería la derivada de la función que está en el numerador, la derivada de 1 que vale 0, menos la derivada del logaritmo neperiano de x, menos 1 partido entre x por el denominador sin derivar, esto que he puesto aquí. Ahora sería menos la derivada de la función que está en el denominador, que sería 2x por el numerador sin derivar, lo que aquí he escrito. Todo ello entre el denominador al cuadrado. Vale. Arriba, fíjate que lo que me queda es x cuadrado dividido entre x, que me quedaría una x, con el menos que va aquí delante, menos x, y ahora he quitado este paréntesis, menos 2x, y menos por menos que más 2x, logaritmo neperiano de x entre x cuarta. Siempre que en la función de partida hay una x en el denominador, en la derivada segunda sabéis que se puede simplificar. Si no simplificar daría igual, pero más cómodo si simplifico. Saco una x factor común de cada uno de los tres sumando, fíjate que la x está en los tres, aquí me quedaría menos 1, aquí me quedaría menos 2 y aquí me quedaría más 2 logaritmo neperiano de x. Y simplifico la x de arriba que saco factor común con una de las 4 que tengo abajo y me quedaría menos 1 menos 2 que es menos 3 más 2 logaritmo neperiano de x. Para averiguar los posibles valores donde haya puntos de inflexión, veo donde la derivada segunda vale 0. Me quedaría logaritmo neperiano de x igual a
3 medios, o lo que es lo mismo, x igual a e elevado a 3 medios, que sería la raíz de e elevado a 3. Vale. Cojo ahora un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Podéis ver que en el primer tramo la función es triste, con este tipo de curvatura, lo que yo llamo cóncava. Sabéis que algunos libros le llaman convexa, por eso yo no le pongo nombre, pero sí dibujo el aspecto que va a tener la curva. Y en el segundo tramo va a ser feliz, derivada segunda positiva, función feliz, convexa que llamo yo. Por lo tanto, en este lugar, en e elevado a 3 medios, raíz cuadrada de e elevado al cubo, también hay gente que puso muy bien puesto, pues habría un punto de inflexión en el que la función valdría, pues esto que está aquí tan feo, ¿no? Sería logaritmo neperiano de e elevado a 3 medios, que es 3 medios, entre e elevado a 3 medios. Pues esto que sale ahí. ¿Esboza la gráfica de la función? Bueno, pues esboza, es decir, que tampoco te compliques mucho. En el primer tramo, la función es de este aspecto, ¿vale? Tiene ahí ¿vale? Un valor que es máximo, aquí debería poner m de máximo, m, no lo puedo cambiar, y aquí sería un punto de inflexión, es decir, que llega hasta ahí y aquí sigue decreciendo, pero ya de la otra manera, ¿no? Vale. Bueno, esboza, tampoco te compliques mucho. Hubo gente ahí que se rayó mucho al dibujarla. Y bueno, sobra decir que cuando me acerco al cero desde la derecha, la función se va a menos infinito, se va hacia abajo. Y en el f determina el recinto determinado por la gráfica de la función, me dice entre 1 y e. Bueno, pues yo creo que es el más fácil que me pueden poner de este tipo. Esboza el recinto determinado por la gráfica de la función el eje de abscisas entre 1 y e, pues tengo que integrar entre 1 y e. ¿Qué tengo que integrar entre 1 y e? Pues la gráfica de la función, es decir, viendo ahí el recinto, por lo que el punto de partida o más complicado es hacer una integral del logaritmo neperiano de x dividido entre x. A ver, esta función, la integral se puede hacer por partes, hay gente que la ha hecho por partes, pero lo más fácil, como también os dejé caer en el examen, es mediante un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Pues logaritmo neperiano de x igual a t. ¿Cómo veo eso? Porque la integral veo 1 entre x, es una x dividiendo. La derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido entre x, diferencial de x sería diferencial de t, por lo que me quedaría logaritmo neperiano de x, que es t, y todo esto, 1 entre x diferencial de x es diferencial de t. La integral sería entonces t cuadrado dividido entre 2, deshaciendo el cambio, logaritmo neperiano de x al cuadrado entre 2. ¿Qué tengo que hacer entonces para calcular la superficie? Integrar entre 1 y e, integrar entre 1 y e la función, aparte de la primitiva que antes obtuve, que tengo que evaluar entre 1 y e. Y si hacéis las operaciones, os va a quedar un medio. Eso es lo que vale la superficie del recinto. Problema 3, pues el problema 3 es muy parecido, lo voy a pasar un poco más rápido que el que antes vi. Cambia algo porque las pérdidas no son exactamente iguales, pero el planteamiento es pues, muy similar. Me dice que tengo que diseñar un termo en forma de prisma recto de base cuadrada que contenga un volumen de agua de 6.144 decímetros cúbicos. Es diferente el volumen, que está también ajustado para que los números queden enteros. Me dice que la pérdida de calor es de 2 calorías por cada decímetro cuadrado en los laterales, de 6 calorías por cada decímetro cuadrado en la superficie del techo y que al estar apoyado en el suelo se considera que la pérdida que hay de calor, de calorías por el suelo se puede considerar nula. Es tan pequeña que la podemos considerar nula. Aquí lo que he puesto es la fórmula del volumen, el área de la base por la altura. Como me dicen que tiene que ser 6.144, de ahí puedo despejar la h, que es más fácil que despejar la x. Tengo que minimizar la pérdida del depósito, que es en cada lateral, fíjate que cada lateral tiene como superficie x por h, ¿no? Y esa superficie, x por h, tendría 4 laterales, la tendría que multiplicar por las 2 calorías que pierde por cada unidad de superficie, por cada decímetro cuadrado, por eso la he multiplicado aquí por 2. El techo, pues el techo tiene como superficie x cuadrado y esa superficie la tengo que multiplicar por 6 unidades que pierde por cada unidad de superficie, por cada decímetro cuadrado. Quedaría entonces 8x por 6.144 entre x cuadrado, en fin. Y si hacéis las operaciones, es replicar lo que antes hice, queda como valor de la x 16. El mínimo se obtiene cuando la x vale 16. Despejando en esta igualdad, deduzco que la h vale 24. Con lo cual, estas serían las unidades que tiene que tener el termo. 1,6 metros la superficie, el largo y el ancho de la base cuadrada,
y 2,4 metros de altura. Esas serían las dimensiones que tiene que tener el metro, las doy en decímetros, para que la pérdida de calor sea mínima y contenga el volumen que me exigieron. Problema 4. Realiza una de las siguientes integrales. Bueno, pues es una integral racional y una integral por partes. Integral Alpes, coseno cuadrado. No me dicen nada y aparece una... La hemos hecho en clase incluso, pues por partes. Yo creo que es más fácil la B que la A, como siempre. Cada uno que haya hecho el que haya visto más fácil. Tampoco lo voy a replicar entero. Ahí lo tenéis. Las operaciones es muy parecido al de antes, no exactamente igual. En este caso, en vez de ser el cuadrado de una suma, como veis, es el cuadrado de una resta, x menos 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Pues descomponer la fracción que tengo, 2x menos 3 entre x menos 3 al cuadrado, entre a partido entre x menos 3, más b partido entre x menos 3 al cuadrado. Las operaciones, salvo algún error que pueda haber cometido, me sale que la b vale 3 y que la e vale 2, por lo que descompondría la integral en suma de 2. Y cuidado con esta, ¿eh? Esta sí que es un logaritmo neperiano y esta no es un logaritmo neperiano como hay gente que ha puesto. ¿Cómo va a ser un logaritmo neperiano? Un logaritmo neperiano no puede llevar un cuadrado, un cubo aquí. Esta sería x menos 3 elevado a menos 2, en esencia es como si fuese la integral de x elevada a menos 2, que sería x elevada a menos 1 entre menos 1. Pues esta es x menos 3 elevado a menos 1 entre menos 1. Cuidado que más 3 entre menos 1 es menos 3, por eso aquí pone un menos. Y x menos 3 elevado a menos 1, pues el x menos 3 que pasa abajo. La del coseno cuadrado, bueno, se puede hacer con alguna fórmula trigonométrica. De las fórmulas trigonométricas yo utilizo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Por partes, ¿a quién llamo u? Pues al coseno de x, porque el truco que tiene esta es poner el coseno cuadrado como coseno por coseno. Es el truco que tiene. Si fuese seno cuadrado, exactamente igual, la pongo como seno por seno. Llamo u al coseno de x, llamo derivada de v al otro trozo. Coseno de x, diferencial de x. Vale, por lo demás, me queda que la derivada de u es la derivada del coseno, que es menos el seno, y v es la integral del coseno, que es el seno. Me queda entonces u por v, seno por coseno, menos la integral de v diferencial de u. El menos lo saco fuera, por eso aquí pone más, y seno por seno, que es seno cuadrado. Y el seno cuadrado, por la relación fundamental de la trigonometría, es 1 menos coseno cuadrado. Por eso me queda seno coseno más la integral de 1, que valdría x, menos la integral del coseno cuadrado, la misma de la que partí, la que he llamado y. Por lo que yo obtengo es, llevándome esta y que está restando a la izquierda, pues me quedaría 2y es seno por coseno más x. ¿Cuánto vale entonces la integral? Pues todo dividido entre 2. Seno por coseno más x dividido entre 2. Yo creo que esta es bastante más fácil que esta. Para gustos, insisto, los colores. Quinto problema, esboza y calcula el área del recinto plano encerrado entre la hipérbola y la recta. Bueno, como siempre que tenga que determinar o esbozar el área del recinto determinado por dos curvas, tengo que ver en qué lugares o valores se cortan. La expresión de la hipérbola es igual a 2 entre x, la expresión de la recta es igual a 3 menos x. Lo entendéis, ¿no? Igual a 3 menos x. Igualo, y resolviendo la ecuación me quedan que la hipérbola y la recta se cortan en los valores x igual a 1 y x igual a 2. Aquí está el recinto esbozado, tampoco es que me haya complicado mucho, ¿vale? La hipérbola 2 entre x, pues una hipérbola de este tipo, en el 0 no hay función, y la recta, pues recta. Me queda la superficie muy fina, es decir, que no va a ser mucha superficie. Si este valor la aproximabais, creo que quedaba 0,11 o algo así, muy pequeña, 0,11 unidades cuadradas. Y lo importante, para calcular la superficie de un recinto, tengo que calcular la integral entre los valores de la x que definen dicho recinto, de 1 a 2, de la expresión que marca el extremo por arriba, la recta, 3 menos x, menos la que marca el borde por abajo, 2 entre x. Ya está. La integral de 3, que es 3x, menos la integral de x, que es menos x cuadrado entre 2, menos 2, y la integral de 1 entre x, que es logaritmo neperiano de x. Y la tengo que evaluar entre 1 y 2, que es lo que aquí he hecho, con cuidado de no meter la pata, y queda 3 medios menos 2 por el logaritmo neperiano de 2 unidades cuadradas. Y el último es calcular el volumen que se obtiene cuando hago girar ese recinto alrededor del eje OX. Bueno, os lo he puesto aquí para que lo veáis. Cuando yo hago girar ese recinto alrededor del eje horizontal, pues quedaría ahí, pues es casi hueco, es decir, la parte de fuera tiene un volumen muy chiquitino,
La mayoría está hueco, como veis. El volumen sale un tercio, pi tercios, y para calcular el volumen, ¿sabéis lo que tengo que hacer? Tengo que calcular en primer lugar V1, el que obtendría si hiciese girar este recinto que te estoy indicando, ¿vale? Este recinto que te estoy indicando, un trozo de cono, un tronco de cono, sería el nombre, y después quitarle el que obtendría si hiciese girar este otro. Es decir, que tengo que hacerlo siempre de dos formas. V1, como decía y digo, es pi por la expresión que define la recta, que es la que marca el borde de arriba, 3 menos x, que no se te olvide elevado al cuadrado, ¿vale? Si hacéis la cuenta, aquí están hechas, queda 7 pi tercios unidades cúbicas. Y para calcular ahora después V2, tengo que hacer pi por la función que define el borde de abajo, también elevado al cuadrado, 4 entre x cuadrado. Cuidado que la integral, el pi y el 4 lo saco fuera, y la integral de 1 entre x cuadrado no es ningún logaritmo neperiano, es la integral de x elevado a menos 2, que, repitiendo lo que antes dijimos, es x elevado a menos 1 entre menos 1. Sustituyendo entre 1 y 2, me queda como resultado 2pi unidades cúbicas. Por lo que el volumen es V1 menos V2, la diferencia entre ambos valores, que podéis comprobar que es pi tercios, que es por lo que veis que salía. Pi tercios unidades cúbicas es el volumen. Vale. Observación también que antes hice. No puedo calcular el volumen haciendo esto menos esto, metiéndolo todo en la misma integral y elevando al cuadrado. Porque el cuadrado de una resta no es lo mismo que la resta de los cuadrados. Cuidado con eso, ¿eh? Lo tengo que hacer con los dos volúmenes. Primero el de la izquierda y después quitándole la parte hueca. Lo tengo que hacer, fíjate aquí, la propia fórmula lo ves, que lo tengo que hacer con la resta. No la puedo meter en la misma integral. Porque f de x menos g de x todo ello al cuadrado no es, desgraciadamente, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Cuidado con eso, ¿eh? Sí me vale para la superficie, porque f menos g, en un paréntesis, sí es lo mismo que f de x menos g de x, pero para el volumen no lo puedo juntar en la misma integral. Y ese era el examen, y ya está, darle una vuelta, tampoco machaquéis, sobre todo tenerlo en cuenta cuando llegue el momento de hacer el global de la segunda evaluación, en el cual entrará el bloque de funciones, el bloque de probabilidad también y parte del bloque de álgebra, pues darle una vuelta porque evidentemente se repite mucho lo que hemos visto. Y sin más, un saludo.